Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Todo está listo para este lunes 25 de octubre desde las 11 de la mañana. La señora Mirta Vázquez junto a su gabinete presentarán la política general del gobierno y solicitarán el voto de confianza. Hoy la señora Mirta Vázquez anunció que el paro de cocaleros se había levantado. Los dirigentes se comprometen el día de hoy a levantar su medida de fuerza. El día 28 de octubre estaremos en la ciudad de Juliaca para instalar una mesa multisectorial. Todos estamos de acuerdo en que, estando conscientes de que la principal lucha de este país tiene que ser contra el narcotráfico. La principal lucha, ¿no?, es contra el narcotráfico, dice la premier Mirta Vázquez. Eso es importante, ¿ah? El señor presidente Pedro Castillo, a través de un mensaje en video, habló de generar un cambio social con crecimiento económico y además que el país, señala, tiene la plena apertura para inversiones que impulsen el empleo y la tecnología. He propuesto generar en el país un cambio social con estabilidad, crecimiento económico y una redistribución equitativa de los beneficios. El Perú tiene plena apertura para atraer inversiones que garanticen el respeto al medio ambiente, mejoren la calidad y el nivel de empleo e impulsen la transferencia de tecnología. No debemos perder de vista que hay una agenda pendiente en materia de lucha contra la corrupción. A ver, esto pasó hace algunos días, el 18 de octubre para ser exactos, y la verdad es que es digno de una sanción, por decirlo menos. Usted juzgue lo que va a ver a continuación. Mire, es una comisión evaluadora, ¿no?, en una entrevista a una madre de familia que postulaba a una plaza de asistente en el Distrito Fiscal de Arequipa. Entonces, fíjese lo que el doctor Santiago Irigoyen, que preside la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, le dice a esta madre de familia. He escuchado que tiene dos hijos mayores. Una mayor y una menor, doctor, pero... ¿La menor cuántos años tiene? 1 año y medio, doctor. ¿Tiene esposo? Sí, doctor, sí ¿Dónde tengo trabaja? esposo. ¿Dónde Él trabaja? trabaja en el Poder Judicial de Huánuco, doctor. Ya, significaría que la Fiscalía, de venir usted aquí, estaría desarticulando la unidad familiar, ¿es correcto? Sí, doctor, pero doctor, quiero explicarle también, como si la familia no es un obstáculo para que uno, como mujer y como profesional, me pueda superar, ¿no? Si fuera así la idea de que no podríamos trabajar las mujeres por el hecho de tener un hijo, doctor, ¿qué sería nuestra situación también de nosotras? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que este presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa vive en otra época, ¿no? Vive en otra época y le dice impertinentemente, una pregunta claramente machista, ¿no? Si es que, ¿no?, ¿cómo va a trabajar? Dice. ¿Cómo va a trabajar? Porque va a desarticular así la unidad familiar. Por Dios, la Fiscalía Suprema de Control Interno ha pedido a este señor, que preside la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, repito, justifique estas preguntas, ¿no? Justifique las preguntas a la postulante a fiscal Jenny Lavado ante posibles actos de discriminación, claramente, ¿no?, visibles, por su condición de mujer. Increíble realmente. Esperamos una explicación. Esperamos una explicación. Muy bien, les decía al comienzo que ya todo está listo para la presentación del lunes. El gabinete presidido por Mirta Vázquez va a ir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza, van a exponer la política general del gobierno y vamos a comentar a continuación y preguntar a continuación a diferentes parlamentarios qué es lo que están pensando, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar eventualmente el día lunes?
Está con nosotros el congresista de Perú Libre, Alex Paredes. ¿Cómo le va, congresista Paredes? Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Jaime, y buenas noches, amigos de RPP, y agradecido por la gentileza. Cuéntenos, finalmente, ¿qué está decidiendo o en qué momento va a decidir Perú Libre como bancada oficialista, aunque, digamos, ha estado toda esta situación precedida de claramente divisiones, fisuras, cuando menos, si le va a dar el voto de confianza o no de manera integral, conjunta? Bueno, ya nosotros hemos adelantado a algunos congresistas, algunos han dicho que en su opinión y en su decisión está dar el voto de confianza, en voz de otros congresistas está en no dar el voto de confianza, pero lo institucional todavía no se ha dado. Lo institucional pasa porque nos reunamos como grupo parlamentario y tomemos una decisión corporativa, cosa que no se ha hecho. Y esta reunión de ayer, que se han tomado esta cita hasta las 11 de la noche, entiendo yo, ¿pudo llegar a algún acuerdo, establecer alguna clase de acuerdos o ha sido eso imposible? No es que no haya habido acuerdos sobre ese tema en específico al que tú me preguntas. No se ha tocado todavía ese tema de confianza, ¿no? Lo que se ha visto, se ha hecho una evaluación del desarrollo del Pleno, ¿no? Y la forma como tenemos que actuar en las siguientes sesiones, por las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que generaron algún problema para unos, pero para nosotros fue un reclamo justo, porque yo pongo el ejemplo: si Jaime presenta una petición a través de una moción en agosto y X presenta en septiembre, pues tiene que haber alguna justificación para que primero se atienda lo de septiembre antes que lo de agosto, ¿no? Pero esas cosas se han estado evaluando porque no se puede consentir, ¿no? Cuando uno va en representación congresal, Jaime, uno escucha a la población. Los que no caminan por la calle no escuchan a nadie, pero nosotros nos reunimos con autoridades locales, con organizaciones, con población, y ellos nos transmiten sus preocupaciones y exigencias. Entonces, algunas, cuando ya lindan con corrupción, de acuerdo al reglamento y a la normatividad del Congreso, se puede plantear la organización, o mejor dicho, la creación de comisiones investigadoras. Ya. Ahora, pero el asunto del voto de confianza no es urgente, no es importante. ¿Han quedado en algún momento como bancada a reunirse o eso no es posible? No, sí, es lo que corresponde. Ya. Lo hicimos en la primera oportunidad y tendremos que volverlo a hacer como grupo parlamentario, ¿no es cierto? Reunirnos y cada quien expresará su punto de vista y habrá el mecanismo de la decisión expresarla en voto y ahí al final se dará a conocer la respuesta del grupo parlamentario. Claro, pero como usted bien sabe y todos sabemos, la bancada está pasando por una fisura, ¿no? O claramente hay una división que comienza el 14 de octubre, explícitamente, claramente, cuando el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, informa públicamente que por acuerdo del partido político no se le concedería el voto de confianza al gabinete presidido por Mirta Vázquez. Su hermano Valdemar, vocero de la bancada, prácticamente dice que no, hablando o tildando al presidente o haber conformado este gabinete como una suerte de traición. Entonces, finalmente, de ese momento a hoy, ¿qué puede haber cambiado? Bueno, primero hay que señalar que nosotros, los que somos invitados, respetamos la institución del Partido Político Nacional Perú Libre, tendrá su reglamento, estatuto, y de acuerdo a ello ellos se desarrollan, ¿no? Entonces ha habido una asamblea, ha terminado con un nivel de acuerdo, los acuerdos los han hecho público, eso no se puede desconocer. Así es. Pero viene el otro escenario que se llama Congreso de la República, donde obviamente también hay una representación del Partido Político Nacional Perú Libre. Y allí hay diversas representaciones, en este caso congresistas,
que algunos son militantes, otros no lo somos, y por lo tanto no hemos participado en esa reunión porque tampoco, creo yo, tendríamos que cuestionar que no se nos haya invitado porque esa es una decisión de la organización política. Entonces, en este escenario donde estamos los congresistas, seguramente el partido, a través del vocero, formalmente nos dirá, hemos decidido esto, ustedes digan cuál es su opinión, y al final tendrán que salir, Cuidado. tendrán que salir No, está bien, resultado. ya está arreglando el teléfono. Bueno. Sí, tendrá que haber una decisión, ¿no? Claro. A ver, pero el asunto es, ¿cree usted que va a conseguir la confianza el gabinete o no? Porque, a ver, un bloque importante de la oposición está señalando que una de las condiciones es la permanencia del señor Barranzuela en el Ministerio del Interior. Eso todavía, digamos, no se tiene muy claro, aunque hay algunos rumores, ¿no? En base a reuniones, ayer en Palacio se ha reunido el señor Barranzuela con el presidente, luego Aníbal Torres, el ministro de Justicia, con el presidente, y ayer el ministro de Justicia aquí dejó entrever que eso estaba en una evaluación. ¿Usted cree que el señor Barranzuela debe dimitir, debe dar un paso al costado? Yo creo que ya sería la segunda oportunidad en la cual se siguen cuestionando la designación de ministros. En todo caso, habría que preguntarle a los cuestionadores que entreguen pues terna relación de ministros elegibles, ¿no? Porque la potestad que tiene el presidente de la República, que tiene sustento legal, jurídico y constitucional, tiene que pasar por la aprobación de la vereda de al frente, ¿no? Si a ellos no les parece, no pasa, ¿no? Bueno, están en su derecho, ¿no? Digo. Sí, claro. No, está bien, yo estoy de acuerdo. Opinólogos, cuestionadores están en su derecho. No, los congresistas. Pero lo que tienen que hacer es probar, pues. ¿Probar qué? Lo que hicieron probar sus afirmaciones, lo que hicieron con Maraví, ¿no es cierto? Lo interpelaron, plantearon 7 preguntas, no es culpa ni de Iber Maraví ni de los congresistas de Perú Libre que las 7 preguntas hayan sido respondidas de manera irrebatible con medios probatorios. Y ojo que a Iber Maraví lo debieron haber retirado por un incumplimiento de funciones, cosa que no se ha demostrado hasta el día de hoy. Y entonces ahora parece que va a ocurrir lo mismo. ¿El problema es cuestionar la designación de ministros o el problema son los ministros, no todos, algunos como Barranzuela o Maraví, que son designados y que abren un campo, un espectro de polémica? Porque el señor Barranzuela, el problema, tiene una investigación abierta por el caso de la azucarera Tumán, investigación preliminar ciertamente, pero algunas declaraciones suyas, alguna posición suya, digo, de Barranzuela, por ejemplo, de suspender la erradicación de la hoja de coca, en un momento en el que hay un paro, o había hasta hace poco un paro, una semana ha durado el paro, con consecuencias además lamentables, una enfermera ha perdido el ojo y todo lo demás, le decía, no es el problema a algunos ministros, porque cuestionar la designación de los ministros, si finalmente no hay un asidero o no hay una evidencia, quedaría en eso, en un cuestionamiento, ¿no? Pero la polémica sigue y la crisis, no es que sea propiamente una crisis de todo el gabinete, pero hay este cuestionamiento y no se ha superado hasta ahora. Pero si la observación está sobre el tema de la coca, yo creo que la preocupación debería ir más allá. ¿Cuál, por ejemplo? Porque con tantos proyectos, programas, presencia de Fuerzas Armadas, programas, etcétera, no se combate la producción de cocaína. Ese es el tema. Porque la coca per se tiene su uso beneficioso. Y eso pero no en las cantidades, ¿no? No en las cantidades que no se han erradicado todavía y se producen aún. Pero en todo caso, si pensamos en eso, ¿cuál es la alternativa
para quienes se les plantea ya no siembren. Entonces, debería estar acompañado, ¿no es cierto? Si le vamos a decir a los agricultores de zonas en las cuales están postergados, olvidados, ya no vas a sembrar coca, ya. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Solamente en la siembra? ¿O también lo vas a ayudar en la comercialización? ¿Lo vas a ayudar? Muy bien. Ese es un punto atendible, pero hasta el 2019 teníamos un poco más de 55.000 hectáreas de hoja de coca. 12.000 toneladas satisfacen al mercado ilegal. No hay un mercado para el derivado de la hoja de coca completo, de toda esta producción. Entonces, ¿dónde más va a ir, pues, señor? Evidentemente, ¿a dónde? Tú lo acabas de decir, lo que va a la ilegalidad. 12.000 toneladas. Ya, ¿dónde están las autoridades que tienen que impedir eso? ¿O siempre vamos a salir perdedores? ¿No crees que ya hay que revisar la actuación de las fuerzas policiales, armadas y todos los que tienen que intervenir en que no se lleguen a esas 12.000? El problema, uno de los problemas es un problema complejo, pero uno de los problemas fue, por ejemplo, mire, el exministro Carrasco Millones ya tenía listo un operativo en el Braem, cosa que no pasaba hace tiempo. Es relevado del ministerio y con el nuevo ministro Barranzuela paró todo. ¿Por qué? Y entonces volvemos al inicio de la designación de los ministros. ¿Recuerda tú cuando se le designa al señor Carrasco? Lo cuestionaron y pedían su cabeza. Pero superó el problema. Superó el problema, logró posicionarse, la oposición ya se tranquilizó y lo sacan. ¿Por qué? Ya. Ahí yo te diría, con mayor respeto, Jaime, no me corresponde dar la respuesta y creo que quien lo cambió, que en este caso es el presidente de la República, es el que debería de responder. ¿Pero a usted le pareció adecuado, acertado el cambio o no? Yo siempre, no ahora, siempre desde mi condición de ciudadano, siempre he cuestionado el tratamiento que se le da a algunas personas que asumen responsabilidades políticas, así sean de confianza, y se les saca porque se les saca. Ellos son seres humanos. Y creo que nosotros como ciudadanía, al margen de lo que seamos, merecemos una justificación. ¿Por qué se le saca? ¿O por qué se le cambia? Debería haber una rendición de cuentas. Claro, claro. Eso para el gobierno, dice usted. Para el presidente, para quien el sea, jefe de gabinete. Sí. Eso, por eso te lo digo. Claro. Lo digo en la condición que estoy o de ciudadano. Siempre he cuestionado yo ese tipo de decisiones. Muy bien. Entonces, el relevo de Barranzuela para usted no es necesario, ¿o sí? Para que quede claro. Para mí no es necesario. En todo caso, digan qué funciones desde el primer día, apegadas a las que están establecidas en las normas, no ha cumplido, o teniéndolas que cumplir, no las ha cumplido. O sea, las normas de quienes trabajamos en el sector estatal, Jaime, ya están normadas. En todo caso, apliquen las evaluaciones, las fiscalizaciones en función a lo que tiene que hacer. Y si sobre esa actuación han habido negligencias, incumplimiento de funciones, como el caso de hace un momento que tú señalabas, en el cual, con tu anuencia, permíteme expresar mi opinión sobre lo hecho en Arequipa, en mi región. Indignante. Es el menor calificativo que se me ocurre. ¿No es cierto? ¿El señor sabe o no sabe que hay la ley 28.867 que penaliza la discriminación? ¿Sabe o no sabe que hay un artículo 2, numeral 2 de la Constitución que también impide la discriminación? ¿Sabe o no sabe que hay la ley del Código Ética de la Función Pública 27.815, artículo 6, numeral 1? Debería saberlo, que dice, ¿no? Fíjate quién administra la justicia. Entonces ese fiscal debería ser removido, claramente. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Porque si fuera profesor, sí lo saca. Oiga, ayer estuvo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por aquí y habló varias cosas muy interesantes, por cierto.
Primero hablamos sobre la demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada ya formalmente hoy. Y en el Tribunal Constitucional hay 6 magistrados en este momento y se necesitan 5 votos para que sea aceptada esta demanda de inconstitucionalidad. Y tal parece, de acuerdo a la orientación, porque usted sabe hay 2 bloques, el fallecimiento triste, irreparable del doctor Ramos ha hecho que solo queden 6, no hay posibilidad de un reemplazo más. Tal parece que los votos no les alcanzarían. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No parece ser que lleguen los 5 votos que necesitan en el TC. Sí, sería lamentable porque los miembros del Tribunal Constitucional tienen que entender que están para interpretar y hacer respetar la Constitución política del Perú. Y ya ellos han adelantado en algunas sentencias ya a algún punto de vista y decisión sobre este tema de la confianza, ¿no? El doctor Torres, el ministro de Justicia, también sostiene que Vladimir Cerrón debe cambiar su ideología, su programa, que el marxismo, leninismo, maoísmo es un cóctel ideológico desfasado. Dice que si ese plan se aplica en el país se va a la ruina. ¿Usted coincide con esa apreciación? Mire, yo respeto las opiniones y las decisiones de personas, ¿no? De organizaciones. No es cualquiera, igual. Es un ministro. Claro, por eso, al final sigue siendo una persona, por muy autoridad que sea y presidente de la República que sea. Hay que respetar derechos constitucionales. Ya. Ahora, si vamos al fondo, aquí nos gustaría que lo que tenga que encaminar el actuar de cualquier político que llegue al gobierno de cualquier país del mundo deberían ser los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobados un 10 de diciembre de 1948 o los 10 artículos de los derechos del niño. Si nos ceñimos a cumplir simplemente esos 37 artículos, varias cosas se resuelven en los países del mundo. No, yo le pregunté si Cerrón debería, como dice el ministro Torres, actualizar su programa, ¿sí o no? Ya, esa es una decisión de Cerrón, pero yo lo que pienso es que el actuar de los políticos tiene que estar pegado a los derechos humanos. Si tú no estás pegado a los derechos humanos, no tienes razón de existir. ¿Y eso qué tiene que ver con el marxismo, leninismo, maoísmo? Pregunto. En algunos países donde ha sido aplicado hay algunas restricciones de libertades constitucionales. Claro. Y ahí nosotros no coincidimos. Ya, entonces sí está diciendo sutilmente que no es el mejor cóctel ideológico el de Cerrón. Donde no haya libertades, donde no haya respeto a derechos humanos, yo no suscribo ni apruebo. Muy bien. Alex Paredes, congresista de Perú Libre, con nosotros. Muchas gracias, congresista Paredes. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias por atendernos y por esta entrevista. Sin corte comercial, vamos rápidamente con el congresista Esdras Medina. Él es de Renovación Popular y además preside la Comisión de Educación en el Congreso de la República. Y es que hoy debió